Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis, porque Dios quiere restaurar tu matrimonio. Recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy tengo el honor de tener una mujer, una vallecaucana de Florida Valle, y le mando un saludo especial. Algún día estaré por allá. Y hoy quiero compartir con ella porque es realmente la experiencia de compartir de mujer a mujer. Y hoy es un programa de mujer a mujer, pero una mujer distinta, una mujer que le dijo sí a Dios y que creyó en Él y en la posibilidad, en sus promesas de restauración contra todo pronóstico. Esperó 10 años para esa promesa. Cuando nuestro esposo se va de casa, se va con otra mujer, o se va por otra mujer, o cuando una esposa abandona a su esposo, incluso dejándolo con los hijos, uno empieza a sentir algo que uno podría describir que es una muerte en vida. Es algo difícil de incluso de poner en palabras. Es un duelo. Incluso para poner como en un ambiente jocoso, yo digo, es la mejor oportunidad que uno tiene para vivir una liposucción sin que nos cueste, pero no es para que lo hagan. ¿Sí? Yo viví la lipotusa. Podrás sentir que la situación es difícil de afrontar, que el dolor es inaguantable. Es una experiencia que uno puede denominar imperdonable. Y pueden pasar los días y los días, los meses y los meses y los años, y en los que uno puede llegar a decir el matrimonio ya se murió, el amor ya se acabó. Incluso puede llegar a pensar en cómo dividir y separar realmente ese pacto que se ha hecho con Dios, que es un pacto sagrado con Dios. Entonces se puede pensar, incluso se le puede proponer divorcio, nulidad matrimonial. Hoy la intención de este programa es que si estás pensando en ello, incluso en tirar la toalla porque han pasado meses y no ves resultados, y esto que vivimos, que ha vivido Marisol, que incluso yo vivo, es una experiencia de fe, es decir, en creer en que va a suceder aunque no tengas nada a la vista, aunque puedan pasar tiempos de incomunicación, pero saber que Dios lo va a hacer, porque Él resucita los matrimonios y Él cumple sus promesas de resurrección. Debemos pasar por un Viernes Santo y morir, literalmente morir a nuestro yo y dejar morir a nuestro esposo en nosotros. Entregárselo totalmente en el Señor en la cruz para luego vivir ¿qué? Un domingo de resurrección. Pero el Señor es un Dios de resurrección y va a resucitar tu matrimonio si tú crees que Él lo va a resucitar. Sé que cuesta esperar, Marisol. Y cuando a mí me hacen esa pregunta, yo siempre les digo, porque la respuesta que Dios nos da es en mi tiempo. No es en el tiempo de los hombres. Personalmente el Señor me dijo, que me está entrenando en paciencia, me dijo en una parte de la palabra que me entrega cuando mi esposo se va, que es cuando Él habla de la resurrección de Lázaro y dice, me demoraré. Y entonces yo dije de entrada, se va a demorar. Y Él me dice, pero si tú crees en la resurrección, lo resucitaré. Y yo le dije, sí, Señor. Y Él dijo, resucitaré tu matrimonio para que se vea la gloria de Dios y la gloria del Hijo de Dios. Y eso es lo que te invito a que tú creas. Por eso está Marisol para ella compartir su historia, de lo que fue su experiencia de ir de la mano de Dios en un proceso de restauración personal y matrimonial. Yo quiero que nos cuentes, porque es real, de que un esposo después de 10 años regresa a casa, un pródigo regresa, o sea, la podemos pellizcar y es real. ¿Sí? Ella esperó eso y su historia confirma que Dios obra en lo imposible. Y tu matrimonio, que para muchos había muerto, resucitó y está vivo en Dios. Y te doy la bienvenida y las gracias, porque mostrarle al mundo que es posible es darle la victoria a Dios, y eso quiero que hablemos, Marisol, que comportamos eso. ¿Qué hiciste en el momento de que tu esposo se va a casa
de manera inicial. ¿Cómo estuvo ese corazón? ¿Se endureció? ¿Y qué medidas tomaste desde la carne apenas él se va? Doctora, definitivamente el Espíritu Santo está aquí. Usted ahora hacía referencia a un pasaje de la Biblia donde nos habla de la resurrección de Lázaro. Lázaro fue un gran amigo de Jesús. Y ese pasaje a mí me fue regalado cuando inicio mi proceso separado. Cuando Lázaro muere, van hasta donde está Jesús, porque Jesús no estaba en ese momento en el mismo lugar donde murió Lázaro, Jesús estaba en otra parte. Entonces, hablándolo como en el lenguaje actual, digamos así, sí, sin apartarnos de la palabra viva, van y le dicen: Jesús, murió tu amigo Lázaro. Entonces, lo que esperaba toda la gente que estaba allí donde estaba Lázaro, pues muerto, era que Jesús saliera corriendo a ver qué pasaba y a resucitar a Lázaro. Y Jesús le dijo: sí, ya me enteré. Es en el tiempo de Dios, porque Dios es el dueño del tiempo, y eso es lo que yo aprendí durante 10 años y seguiré aprendiendo. Entonces Dios empieza a ejercitar en uno muchos dones, y entre los dones está el don de la paciencia. Aún lo sigue ejercitando en mí. Sucede que cuando ya Jesús llega días después, dice la palabra que Lázaro olía hediondo. Pues imagínense un muerto con varios días, y así pasa con nosotras. Cuando uno está separado, ya la situación de uno le empieza a oler feo a la gente, ¿sí? Ya la gente deja de creer en que el matrimonio de uno va a ser restaurado. Pero resulta que tenemos el más grande y poderoso que cree en nosotros, que es Dios. Y Dios creyó en mí. ¿Pero por qué creyó en mí? Porque yo fui obediente. Y eso se lo quiero compartir a las mujeres. Cuando uno es obediente con Dios y cumple su palabra, Dios le dice a uno que si uno definitivamente se separa de su esposo, no se vuelva a casar. No lo vuelva a hacer. Y Dios sabe el por qué y para qué, porque Dios es un visionario. Entonces, ¿yo qué hice? Estaba separada, entonces yo empecé a nutrirme y empecé a buscar qué es el matrimonio, qué es una mujer virtuosa. Y empecé a conocer, ¿sí? Con los ojos del mundo, o sea, ok, Dios dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, ¿qué es una mujer virtuosa? ¿Qué es una ayuda idónea? Entonces yo me empecé a preparar para eso. Entramos en una universidad literal. Sí, literalmente, espiritual, pero sí. Entonces no solo era la palabra, era doblar rodilla, porque las batallas más grandes se ganan es así. Te quiero compartir algo, y les quiero compartir. El Señor me mostraba: póstrate ante mí, y era permanente. A mí me tocó coger Google, póstrate ante Dios, porque no me sabía postrar ante Dios. Okay. O sea, me correspondió incluso aprender, o sea, sí, nivel 1 básico de postrarse. Yo decía, hay que hacerlo. Divina. La universidad tenía esa materia, ¿no? Sí. Esa oración, y entonces hacía parte de ello. Sí. Y, sí. Entonces te sigo compartiendo. No, y hermoso. Y en ese postrar, o sea, uno doblaba rodilla, pero resulta que la primera Semana Santa que le tocó a nuestro Papa Francisco, a quien amo y honro, es un hombre genuino, hermoso, lo veo postrarse ante Dios, y yo dije, wow, sí, él también lo hace. El Papa Francisco es precioso, y entonces yo creo que el mayor lenguaje de humillación y de amor hacia Dios, él nos lo ha mostrado también, cuando se postra a sus pies. La reina Esther también lo hacía. Y algo que usted me enseñó fue ser perfume agradable. Esa era otra cosa, y fue muy curioso. No, de Dios definitivamente, porque esa semana Dios me venía hablando del perfume agradable. Entonces muchas canciones con perfume agradable a tus pies, quiero ser tu perfume. Y yo decía, a ver, y empecé a buscar en la Biblia el perfume, cuando esta mujer tan hermosa había guardado ese perfume durante tantos años, un perfume costosísimo, y lo derramó en Jesús. Entonces nosotros somos el perfume vivo que derramamos en Jesús, pero ¿cómo podemos hacerlo? Agradándole a Él. Así es, y es importante que nosotros comprendamos que en este camino de restauración es un enamoramiento, un encontrar quién nos hace feliz, y es en el Señor, y eso debe permanecer siempre durante toda nuestra vida. Pero si uno evalúa, si esta experiencia no la hubiéramos vivido, eso no se hubiera logrado. Por tanto, es una experiencia
de transformación, de transfiguración en nuestra vida. ¿Qué sucede en tu vida que te lleva a buscar a Dios y empezar realmente este proceso de restauración y de alguna manera asumir que era un proceso y que no era algo que se pudiera dar así con un chasquido de dedos como el mundo lo espera? Porque la gente empieza a claudicar fácilmente porque no ve resultados. Ya en una semana están abortando la situación. O sea, incluso a mí me llaman por teléfono y dicen, es que llevo una semana que él se fue y ya le voy a pasar la carta de divorcio, porque es que él no va a volver. Y yo le oraba muchísimo al Señor. Entonces le digo, cuando vemos ya después de 10 años, yo ya llevo 2 años y 2 meses, él se va el 21 de marzo del 2017, entonces es tiempo, y es tiempo en el cual, como tú decías, nos ejercita la paciencia, y es comprender que es un proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso de Dios en tu vida, restaurando? Definitivamente entender que yo no podía lidiar sola con mi dolor. Muy fuerte. Yo lloraba mucho, sentía mucho dolor, pero en mi caso fue más fuerte. No considero que sea la única, pienso que muchas mujeres lo están pasando. Sucede que no lo podía hacer mostrándole a mi hija a una mujer que lloraba, porque yo soy mamá de una princesa. Y Dios ha creado a mi hija con un propósito muy grande, que es servir a las naciones. Entonces, en esa medida me tocaba sola. Entonces un día yo en mi cuarto orando, le digo, Dios, este dolor es tan fuerte, o sea, me desgarra el alma, no puedo sola. Yo definitivamente necesito conocer a mi Abba Padre, a mi papito, a mi papá. Pero yo sé que tú existes, llega, porque sola no puedo. Y ahí empezó todo. Yo le dije, yo me dejo moldear por ti, sé que va a ser doloroso, te creo, voy a esperar en ti, pero sáname, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que yo hoy pueda salir de este cuarto, porque no dormí ese día, pueda salir de este cuarto y pueda salir nueva en el sentido de una mujer con fuerzas. Le dije, Dios, este soldado está cansado y este soldado necesita nuevas botas, definitivamente, porque yo no las voy a colgar, de eso yo estaba segura, y esa es mi invitación a las mujeres y a los hombres que están pasando por este proceso: no cuelguen las botas, no desistan, créanle a Dios, créanle, oren. Pero lo que pasa es que uno no puede decir que uno le cree a Dios si no se nutre. Eso es muy importante. Yo voy a hacer unas preguntas rápidas por el tiempo. ¿Has sentido miedo después de que llega tu pródigo? Sí, por supuesto. Sí siento miedo, pero sucede que el miedo no proviene de Dios, porque de Dios solo proviene la paz y el amor. Cuando siento miedo, oro y el rosario. El rosario. Y les digo, depositen en el amor perfecto de Dios sus miedos. Es natural. Ojo, es natural que los podamos sentir porque somos humanos. Es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa que se expresa, y es en una lucha permanente con nuestra naturaleza divina. ¿Hay fantasmas? ¿Hay inseguridades? Fantasmas sí, pero huyen. Huyen cuando yo oro. Cuando yo oro, y entonces Dios no hace nada imperfecto. Y si mi esposo retornó después de 10 años, es una obra de Dios. Y quien hoy día intente ir en contra de eso, va no en contra mía, va en contra de Dios. Exactamente. Eso lo tengo claro, porque la bendición está conmigo, que soy su esposa, está con él, que es mi esposo, y considero que yo ya no soy la misma mujer de hace 10 años, en el sentido que luchaba sola, no, yo estoy al lado de él, cogidita de la mano de él, no me suelto. Y cuando el adversario llega, yo le digo, mentiroso, Dios lo hizo, Dios todo lo hace perfecto. Eso es importante que lo hagamos. Hay algo que es esencial en este proceso, digamos, post restauración, es decir, cuando llega el pródigo a casa, y lo hablamos en algún programa, que es el mantenimiento, que es nosotros lo que incluso yo llamo batalla después de la batalla, porque realmente si miramos
esto ha sido un entrenamiento para lo que viene después. Dios nos ha entregado, cuando regresa el esposo, una victoria, y hay que cuidarla, y es su bendición. La habíamos perdido por diversas situaciones. Es como cuando se tiene agua en las manos y se abre y entonces uno queda como con goticas. El Señor ha puesto sus manos y nos la retorna. El adversario le interesa seguir destruyendo y se va a querer seguir metiendo. Entonces, en ese sentido tenemos que tener conciencia de hacer mantenimiento. Si tú pudieras dar 5, llamémoslos, consejos para un hombre y una mujer que está retornando a casa, pero que también hay una mujer o un hombre esperándolos en casa, ¿tú qué les dirías? Primero, Dios en su hogar, definitivamente. Dios en su hogar, amor, ese amor que habla Corintios 13. Tercero, el perdón, no puede faltar a diario, todo el tiempo. Y en ese perdón mirar la viga que está en el ojo de uno para ver la paja que está en el ojo de su esposo. El cuarto, el respeto. Un hombre respetado se siente amado. Y a los hombres, una mujer valorada se siente amada. Y definitivamente la confianza. Pero esa confianza es tener los ojos puestos en Dios. En entender que el otro no es perfecto y confiar y pedirle a Dios que todo el tiempo esté ahí con ellos también guiándolos. Fíjate que yo, retomando todo lo que tú has dicho, y en especial el final, la confianza solo es posible cuando tú tienes una vida de oración y una vida sacramental, es decir, vive los sacramentos. Vives el sacramento de la confesión, vives el sacramento de la comunión y la comunión diaria en lo posible, alimentarte diariamente del Señor y vivir el sacramento del matrimonio con todos los aspectos que Marisol con amor nos entrega. El vivir el amor incondicional, el perdón, la aceptación, el respeto, la valoración. Es decir, necesitamos de Dios. El lazo de 3 hilos es fundamental. Dios, tú y tu cónyuge. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Si necesitas ayuda, llámame al 320-809-6561. Lo llevo en mi corazón, en mis oraciones, y espero de ti, de tus oraciones. Un gran abrazo, los quiero mucho.